Herbert Morales. Bienvenidos a Nuestros Mayores También Cuentan. El día de hoy vamos a estar con Herbert Morales. Bueno, cuéntanos más sobre ti. ¿Cuántos años tienes? 67 años. ¿En qué fecha naciste? Mayo del 58, 25. ¿En qué lugar naciste? Bogotá. ¿Y qué te gusta hacer? Pero ¿ahorita o qué me gustaba? Ahorita, en este momento. ¿Qué haces? Me ha gustado compartir mucho parte del conocimiento que el Señor me ha dado, no solamente a nivel bíblico, sino también de experiencias y poner a la gente a pensar un poquito con relación a no filosofar, pero sí hacerlos pensar un poquito más allá de lo que normalmente se pudiera estar pensando, que cómo va el país, cómo va la gente, cómo va todo. Bueno, ahora sí empecemos con nuestras preguntas. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Cómo era tu hogar? ¿Cómo era el lugar donde creciste? ¿Tu familia? Cuéntanos sobre eso. Remontarme a esa época es muy interesante porque hay partes que están muy ligadas a mi pasado y que guardo buenos recuerdos, pero hay otros episodios en los que me marcó mucho, porque desde muy pequeño estuve con un problema de pulmones y bronquios y eso hizo que tuviera que estar mucho tiempo aislado en un cuarto encerrado, oscuro, con ventanas cerradas, con cortinas, y eso me marcó a tal grado que no puedo decir que sufro de claustrofobia, pero tengo que estar muy cerca de una ventana, mirar más allá de lo que normalmente puede ser una pared o una ventana. Entonces eso me marcó un poquito, pero fue bien interesante porque desde muy pequeños empezamos a hacernos nuestra propia vida, porque no había juguetes, no había compromisos los padres para dar todo lo que uno quisiera haber tenido, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿con qué se entretenían? ¿Qué hacían en su tiempo libre? Bueno, yo me puedo apartar un poquito de mi hermano Jesús, que es el menor, yo le llevo 2 años, y del resto de la familia, porque ellos sí se divertían y en cambio yo estaba un poquito como quieto, no me gustaba jugar revolcándome porque quise siempre estar bien presentado. Entonces eso me hacía hacer cosas que no hacían los pelados, jugar en el barro, jugar con agua. ¿Te diferenció de pronto? Desde muy pequeñito me diferenció un poquito en ese sentido. Aparte de eso, Lo más feliz, yo diría que cuando empecé a asistir a la iglesia y en competencias bíblicas, que casi siempre yo ganaba las competencias bíblicas. Y aún en el colegio había, no pudiéramos decir batalla bíblica, pero sí estudié en un colegio presbiteriano, el colegio Diego Colón, aquí en el barrio del Carmen, y me marcó eso porque había muchos temas bien interesantes en los cuales quizás lo puedo decir que sobresalían la mayoría de ellos. A nivel deportivo era el arquero oficial del colegio, me gustaba estar en contra de los profesores y me ponían a hacer conquillas, que eso me gustó muchísimo porque era un ejercicio que a mí me gustaba. ¿No era un castigo? No, para mí no era castigo, pero el profesor Guisao, era Álvaro Guisao, lo único que hacía era ponerme a hacer vueltas de conquillas y yo lo hacía rápido, incluso al último día le voy a agregar una más, profesor, y era subir de la escalera haciendo conquillas. la idea, profesor de castigo. Sí. Y pasando a la juventud, ¿cómo esa transición, cómo ya es tu juventud? ¿Cómo la describirías? Tuve una juventud muy quieta, en el sentido que fui temeroso de Dios desde muy pequeño, comprometido con la iglesia. Por mis labios de juventud nunca pasó ni un cigarrillo, ni estar tomando cerveza, ni estar por ahí en un sitio mal parqueado, como dicen los muchachos ahorita, ¿no? Sino que siempre fue iglesia, casa, iglesia, colegio,
Y lo único que puedo darle gracias a Dios que mi hermano José Morales, que fue pastor de la iglesia, hizo que yo estuviera muy cerca de él. Me llevaba al barrio México y al barrio San Francisco, que aquí, que ahorita de cerca, pero nos tocaba atravesar todo el Parque del Tunal, que no era el parque, eran potreros. Sí, él compró una bicicleta y él fue que me puso esa bicicleta para que yo lo acompañara en bicicleta hasta allá. Entonces mi tema era gozarme, porque aparte de eso, él era director de jóvenes de una iglesia en el barrio Respeto. La iglesia se llamó Casa de Oración. Entonces iba y yo veía que hacían dinámicas con los jóvenes, hacían competencias con los jóvenes y fue muy divertido. Y lo mejor que me gustaba era que cuando salíamos de esa actividad me gastaba una empanada en el barrio. Lo mejor, o sea que mi juventud fue bien interesante en ese aspecto. Mucho deporte, cicla, fútbol, iglesia, casa. Entonces en ese momento, ¿qué era lo que más te preocupaba? Yo no pudiera decir de preocupación, me faltaron muchas cosas, ¿no? Muchísimas, porque me gustaba. Tuve una fijación que creo que en la vida he tenido dos nomás. Una, que un profesor de educación física en el colegio, y era de matemáticas y de educación física, era impecable su presentación de uñas, zapatos, su vestuario, nunca repetía en la semana, nunca repetía. Y fue tan mi fijación que llegó el momento en que yo nunca, durante mucho tiempo no repetía mis zapatos, pero en mi niñez y parte de mi juventud sí fue mucha carencia. De hecho, que yo no jugaba fútbol porque no tenía sino unos zapatos. Yo nunca tuve tenis. Pero puedo decir que mi juventud fue bien interesante porque hice deportes, estuve haciendo taekwondo, me gustaba viajar. Sí, bueno, ya yéndonos al ámbito del amor. Ahí tenías novia, ¿cómo te conquistaba en esa época? Me gustaban dos muchachas en el colegio, 3. 4, no, 3. Pero nunca les dije absolutamente nada. Siempre las miraba y nos mirábamos. El amor platónico. Sí, nunca eso. Puedo decirlo con toda seguridad y es verdad que mis 2 besos que recibí fue de 2 muchachas, una hija de un pastor y la otra que asistía a la iglesia. O sea que me robaron un beso sin mi consentimiento. Así que no, con relación a eso fue bien bueno porque con el tiempo, yo llegué aquí unos 20 años, vine a saber, por pronto un poquito más, vine a saber que las 2 hermanas que eran gemelas que me gustaban y que tenían muchos pretendientes de mi colegio y tanto del siguiente curso por encima, cuarto y quinto, eran todos tenían que ver con esas 2 peladas. Y yo la miraba y nos mirábamos Entonces fue bien interesante porque vine a saber cuando vine a mi tía Aurora en el colegio, que cuidaba el colegio, me encontré con la mamá de ella después de muchos años y las pregunté, ¿cómo están sus hijas? Bien, todavía sigue enamorada y ella de usted. Y el tiempo, mire cómo el tiempo y no se puede retroceder, así que sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es la mayor lección que le ha dejado la vida? Wow. Fueron marcas pero bien interesantes, retos en los cuales puedo decir que desde muy pequeño los tuve. Compromiso de trabajo, responsabilidad conmigo mismo, con la casa, querer darle, aportar para la casa. Para mí lo mejor que me pudo haber pasado fue gracias a Dios y a Leopoldo, mi hermano mayor, que desde muy joven, desde muy pequeño me permitió trabajar. Él nunca me dijo, venga a trabajar conmigo, sino que yo le dije, yo quiero trabajar, enséñame. Y me iba con él desde los 8 o 9 años y él me mandaba a hacer los zapatos. Los sábados íbamos al barrio Boyacá Real, que es al norte de Bogotá, noroccidente, y mientras que él se comía la sopa, yo me comía el seco.
porque a mí no me gustaba la sopa, pero éramos felices y cuando me mandaba a hacer mis zapatos, para mí era lo mejor que me pudo haber pasado. Bueno, ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado que aún sigues, por decirlo así? ¿Cómo que más te marcó? Todavía no me han dado consejo. Bueno, entonces, ¿tú qué consejo darías a los jóvenes, por ejemplo? Quizás no consejos porque eso está replanteado, eso de consejos. Quizás vivencias que en un momento determinado me sirvieron, tanto me marcaron para bien, pero otros que no fueron para bien. Que frente a lo que hoy está sucediendo en el mundo, una juventud a veces sin compromiso, sin responsabilidad, sin un norte, dejándose llevar muy fácilmente por un teléfono celular, por una tablet, donde cualquier muchacho puede invitar a otro a consumir droga y van como si no tuvieran capacidad de reaccionar y decir no. Entonces, ese es lo que hoy está faltando en los muchachos, horizonte, un norte, y que en un momento determinado tuviesen responsabilidades, así mismo con la sociedad, con la familia, por supuesto, ¿no? Listo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que más valoras de tu familia? Y también cuéntanos cuántos hijos tienes y nietos. De mi familia valoro muchísimo la enseñanza la instrucción que me dio mamá, una mujer temerosa de Dios. Desde pequeño me llevó a la iglesia teniendo un pastor. Eso para mí fue un ejemplo grandísimo, una pastora también posteriormente, pero fuimos de la iglesia, de la familia, muy dados al tema de iglesia, compromiso de uno como cristiano de seguir al Señor. Así que eso fue para mí la mejor virtud que pudieron haberme dado mi mamá, sobre todo, y después mi hermano José en la iglesia comprometido, no solamente en la educación cristiana con relación al tema bíblico, sino de poder decirle, bueno, hay que construyamos. Fue bien interesante eso me marcó y eso fue una gran virtud que me dio la familia. ¿Cuánto? Soy casado, tengo 2 hijas, un hijo y 5 nietas. Mis hijas ya son mayores, por supuesto, mi hijo también, y esa es mi familia como núcleo central primario. Y bueno, ¿qué te parece la forma como que están criando las nuevas generaciones a sus hijos? Bueno, falta un poquito yo diría que de talento para poder dejar huella en nuestros hijos, porque a veces 6 nietas. Sí, porque claro, 6 nietas. 10 nietas. 10, 5 no, 6. 5, escúchame, por favor. Usted dijo 5. 6 nietas tengo. Yo diría que con relación a ese tema es bien interesante porque pudiéramos estar hablando de dejar impregnado una huella que en un momento determinado le marque, no solamente para mí, no solamente para los que están cerca, sino en todo nuestro alrededor. Ya, muchas gracias por compartir estas vivencias, estas experiencias, toda esa vida que ha transcurrido, y ya muchas gracias por compartir esto con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias.